Quisiéramos en esta noche ya compartir una palabra del libro de Juan, capítulo 6. Esta es una historia sumamente conocida de la Biblia, o sea que se va a sentir... Hay historias que son distintas. Es una historia muy conocida, digamos, que nos habla la Biblia. Yo como título, en algunas Biblias aparece el título de lo que estamos hablando. En la Biblia mía dice alimentación de los 5.000. Habla un poco sobre la provisión. Quisiera compartirla con ustedes. Leemos en el nombre del Señor Jesús en este día. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto? Para tantos. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Versículo 13 y último, recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. ¿Sí? Esta historia, que es una historia sumamente conocida, habla de un tiempo en el que Jesús se iba, digamos, a lugares más bien separados a enseñar. Y en eso que enseñaba, no en este libro de San Juan, pero esta alimentación de los 5.000 está en los 4 evangelios. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas y también está en Juan. Cosa que, por ejemplo, no pasa con otras cosas, otros relatos. En este caso, este punto en principal está en todos los evangelios, ¿sí? Entonces, es bastante sencillo y simple entender aquí lo que sucedió. Que Jesús venía haciendo milagros, venía hablando, se enseñó, fue a un monte a enseñar, y mientras enseñaba, quizás habían pasado a veces 2 días, y el judío tenía la particularidad que si iba en busca del camino del desierto, muchas veces, llevaba algo para comer, pero que servía para 1 o 2 días, y no mucho más que eso. Entonces Jesús, cuando ve esta situación, sentado y ve a toda la gente que venía para escuchar una palabra, porque él hablaba, según lo que la Biblia nos dice, como con autoridad, no como los escribas de aquel tiempo, sino que lo que Jesús hablaba entraba en el corazón de las personas. Pero además las personas escuchaban y veían milagros, veían cosas que sucedían, se comentaban unos a otros sobre lo que venía pasando, lo que venía sucediendo. Y en esta enseñanza que él había empezado a dar, ve algo en particular, que las personas tenían necesidad. Ya lo que habían traído, digamos, para compartir entre ellos en la familia, ya lo habían consumido y no tenían, digamos, los medios para volver, digamos, hacia el lugar. Entonces, en eso, mientras relata un poco la historia aquí, habla de que Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para toda esta cantidad de gente? Y Felipe, bueno, habrá hecho el cálculo tremendo, ¿no? De ver la cantidad de personas que había en aquel lugar dispersos. En el tiempo contaban los hombres varones. Y aparte habían de 5.000 hombres varones, habían todas las mujeres, más todos los niños. Es más, un muchacho fue el que se acercó. O sea que había gente joven también en el lugar, ¿sí? Y Felipe responde, hermanos, como cualquier persona tal vez respondería. Él habló sobre el salario de 7 meses de una persona. Dijo, mira, 200 denarios, ¿sí? No alcanzarían, o sea, el trabajo de una persona de 7 meses no alcanzaría si todo lo dedicaríamos a poder comprar pan para que cada uno de estos tome un poco, ¿sí? Y pero bueno, esto es lo que hace Felipe, lo que realiza. Pero la historia cambia cuando en el versículo 8
uno de sus discípulos, y de esto vamos a hablar hoy, Andrés, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho, escuche muy atentamente, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sí? Hoy vamos a hablar, si bien hablamos del milagro y hablamos de lo que Jesús hizo, hablamos de cómo se construye un milagro, cómo sucede un milagro, cómo pasan cosas a través de los mismos discípulos. Fíjense que en la situación, este muchacho que estaba ahí, lo podía haber visto Felipe antes, sin embargo él no lo ve Andrés. Andrés fue el que trae a Jesús algo para multiplicar, algo para hacer. O sea, hay un medio antes del milagro. Hay alguien que hace algo antes de cada milagro que tenemos nosotros aquí en la Biblia. En la Biblia relata en Segunda de Reyes 4 que había una viuda que no tenía ya nada, no tenía aceite ni harina para poder alimentarse a ella y a su hijo. Era un tiempo de mucha sequía, un tiempo de mucha escasez. Y no tenía con qué alimentar. No tenía aceite tampoco. Lo único que tenía era algo pequeño. Y cuando el profeta le habla, dice, prepárame algo para mí. Y luego de que él comió, que le dio algo, le dice, ¿cuántas vasijas tienes de aceite? Y el milagro fue que cada una de las vasijas esas que ella tenía se fueron llenando de aceite. Y se produjo una provisión tremenda en la vida de esta mujer. Y cuando hubo la última vasija, que se llenó y no había más vasijas, se cortó el aceite. ¿Sí? O sea que iba a salir tanto aceite como vasijas que tuviera vacías esta mujer. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Qué es lo o sea, el milagro está así. El milagro es verdadero. Ahora hay alguien que hace algo para aquello que está por ocurrir. O sea, hay alguien que pone algo más, que dice algo que hace que pase un milagro y que suceda un milagro. En este caso a esta mujer no se le pidió que ella fuera la que diera el aceite. Se le pidió vasijas. Se le pidió algo. Jesús en este mismo libro de Juan, si usted retrocede unos 4 capítulos antes, produce el primer milagro. En una boda, en un lugar se acaba el vino. Sí, el vino de aquel lugar. Y le piden a Jesús hacer un milagro. Y Jesús le dice a aquellos que están ahí, llenen todos estos cántaros con agua. ¿Me sigue? Y ellos, ¿qué hicieron? Proveyeron el agua para que luego Jesús haga el milagro. Y en este caso, Felipe piensa y hace cuenta. Felipe piensa y dice, mira, si cada persona gana un denario al día y durante 200 días diera todo el dinero para poder comprar pan, no alcanzaría así todo para la multitud tan grande que hay, Jesús. ¿Sí? Ahora Jesús, hay algo sumamente interesante, porque aquí habla, pero esto decía, Juan dice, pero esto decía de Jesús, porque él sabía lo que había de hacer. O sea que hay momentos en nuestra vida en el que Dios pone cosas por delante nuestro y espera que nosotros hagamos algo. En este caso Felipe sacó las cuentas rápidamente, dijo, bueno, somos 4, no va a alcanzar para todos. Somos 15.000 personas aquí en este lugar. Seguramente ni aunque toda la plata que tengo la ponga en eso, voy a poder hacer algo. Pero Andrés hace otra cosa. Toma un muchacho y lo trae a Jesús. Y ahí produce algo, que haya algo para multiplicar. ¿Me sigue? Que haya agua para poder convertirla en vino. Que haya vasijas vacías para que Dios pueda vertir el aceite. O sea, hay algo que nosotros como hijos de Dios sí podemos hacer. Y por otro lado, la Biblia habla mucho de eso, o sea, de que nosotros somos la parte en la que entregamos algo y a Jesús le pertenece el milagro que hace con eso que nosotros entregamos. Si cuando nosotros vemos las reacciones acá de los discípulos, son las reacciones que tendríamos cualquiera de nosotros. Cuando Andrés le presenta a este jovencito a Jesús, él dice, Señor, acá hay un discípulo, sí, que tiene 2 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? O sea, él tampoco era que tenía la gran fe, pero él entregó algo que tenía para que se pudiera producir lo otro.
para que pudiera pasar el milagro, para que suceda aquello que muchas veces uno no sabe qué hacer ante ciertas circunstancias. Después lo que hace Jesús recostar a la gente, bendice, le da a los discípulos, o sea que los hace participar de esto que estaba pasando, y esto les dieron a la gente y fueron saciados. Imagínense la situación. Había 10 panes, sacaban 10, miraban, habían 10 más. Algo estaba pasando, algo increíble estaba pasando. ¿Por qué se produce eso? Porque hay alguien que vio algo que, aunque era pequeño, lo llevó en manos del indicado, lo llevó en manos de Jesús. Y este jovencito no se lo quedó para él. No dijo, hay necesidad y hambre, lo voy a comer yo. Dijo, lo voy a compartir. Los discípulos salieron a mirar, a ver qué podían hacer. Y en realidad no tenían una solución, pero tenían algo pequeño para dar. Algo para dar. La Biblia relata, hermanos, que hubo un hombre, Abraham, el cual había nacido su hijo. Y su hijo ya hablaba y había visto cómo Abraham juntaba piedras y ponía un cordero para sacrificar, ¿sí? Y adorar a Dios en aquel tiempo. Él veía como su padre iba hacia el lugar donde se adoraba, hasta el monte donde Dios le decía. Y ahí veía como el padre levantaba y armaba todas las cosas. Y él siempre fue partícipe de eso. Hasta que un día, sin saber, lo llama el padre a su hijo. Ven que nos vamos. Ah, qué bueno, dijo el hijo. Y salieron camino al monte, camino a un lugar. Y Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. Dios le había pedido a Abraham. Entonces el relato es tan rico, porque uno puede ver cómo este hombre de fe, tremendamente hombre de fe, el hijo estando ahí, habiendo visto ya varias veces lo que el padre había hecho y lo que hacía, le dice, padre mío, dice, tenemos la leña. O sea, pero ¿y el cordero? Algo nos está faltando. Dice, vienen unos criados con nosotros, hombres que llevaban cosas detrás junto con ellos. Moisés Abraham los deja ahí en el lugar y ahora va él con su hijo hacia el lugar de sacrificio. Abraham sabía qué es lo que tenía que hacer. Había recibido una orden de parte de Dios. Y va Abraham con su hijo. Hijo, fíjense, hijo obediente, que a pesar de no saber, iba con él hacia el lugar. Imagínense la cara del hijo cuando el padre lo pone a él en el lugar de sacrificio. Ahí en ese lugar. Imagínense el momento, la tensión de Abraham en ese lugar. Porque Abraham le responde, Dios va a proveer de cordero. Y efectivamente cuando Abraham levantó la mano, Dios lo frena. Y dice, mira, hay un cordero. Sacrifícame ese cordero y no a tu hijo. Entonces este hombre, para producirse el milagro, y ahí comienza la Biblia a hablar de Jehová Jireh, de Jehová, aquel proveedor, el Dios proveedor, el Dios que nos da algo sumamente tremendo cuando en nuestras propias vidas muchas veces no tiene nada. Para que se produzca el milagro, tiene que haber alguien que entregue algo, que le dé algo a Dios, que parece insignificante, que parece que no tiene mucho sentido en realidad. Pero para que el milagro esté, tiene que haber también una persona de fe que pueda hacer algo, que pueda creer de que algo va a suceder, de que algo va a pasar. Hay personas, hermanos, que se quedan simplemente con eso nada más. Pero ¿cuántas veces? Yo me anoto siempre cosas para responderlas yo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús me puso en la misma situación? Y me preguntó, como le hizo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto, Felipe? ¿Cómo podremos hacer con esta situación que te pasa a ti? ¿Qué haremos con esto? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Y la historia es verdaderamente tremenda porque nos habla de Jesús haciendo un milagro en medio de una situación tremenda de necesidad.
O sea, la necesidad Jesús la vio, pero no hace el milagro hasta que aparece alguien, Andrés en este caso, y trae, y es el intermediario entre el milagro y Dios. Hay alguien que se suma, que provee, que da algo, que entrega algo, que da algo de sí. ¿Para qué? Para que se produzca lo otro. O sea, uno quiere lo otro, pero no quiere entregar nada. El ser humano no queremos jugarnos. Muchas veces no queremos estar en esa posición. Nos cuesta mucho poder darle lo poco que tenemos, no dejarlo en nuestras manos. Nosotros creemos de que nosotros debemos tomar las decisiones, somos nosotros los que mejor decisiones tomamos en cosas de nuestra vida. Claro que somos nosotros, ¿cómo lo voy a dejar en manos de otros, diríamos? Pero en este caso, Andrés, cuando hay una necesidad tan grande, no deja que su mente lo traicione, tal vez como Felipe. Y dice, no, yo voy a hacer algo más inteligente. Yo le voy a llevar a Jesús lo que tenemos. Señor, es esto lo que hay. Multiplica. Luego hace lo mismo cuando usted ve, porque Jesús hizo 2 milagros de provisión. Uno, esta alimentación, y en otro caso había 4.000 hombres. Es casi lo mismo, había también una multitud. Y Jesús vuelve a hacerse esa pregunta. Y nadie responde. Jesús le dice, pero ¿qué tienen? Tenemos 7 pececillos. Bueno, tráelos aquí. O sea, uno, hermanos, muchas veces, aún después de ver un milagro tremendo, uno igual no hace aquello por lo cual Dios nos mostró que teníamos que hacerlo. Les pasó muy poquito tiempo después esa alimentación de los 4.000, no la narran en Mateo, no la narran en Juan, pero la narran en Marcos y en Lucas. Sí, hablan también de eso. O sea que ellos son enfrentados más de una vez con los mismos problemas. Más de una vez. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, la Biblia habla mucho en el Antiguo Testamento que el pueblo hebreo era un pueblo de dura cerviz, duro de aquí de cabeza, que por más que le decían, muchas veces no hacían conforme a lo que Dios quería que hagan. Entonces, más de una vez vamos a pasar muchas veces por situaciones parecidas, hermanos. Pero la entrega, hermanos, de dar algo, nos pertenece a nosotros. Y el milagro le pertenece a Dios. Nosotros somos el canal del milagro. El intermediario entre que algo pase, ¿sí? Para que Dios haga algo. Dios no multiplica la nada, hermanos. Pero sí cuando nosotros le entregamos algo. Esta historia, hermanos, que muchas veces la hemos tocado también desde este lugar, me hace ver simplemente que Dios necesita que nosotros le entreguemos lo poco que tenemos, que para nosotros es poco, pero Él puede hacer un gran milagro con aquello que nosotros le damos. Con aquello que nosotros ponemos en las manos correctas las cosas. Cuando usted pone en las manos correctas en alguien, en un buen administrador, seguramente va a ser algo bueno. La pone delante de un mal administrador y seguramente no va a suceder eso. ¿Me sigue? Entonces, cuando uno quiere verdaderamente que algo pase y necesita cosas, si Dios primero las ve, las situaciones, fíjese lo que dice. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud y vio la necesidad, ahí comenzó a gestar las cosas para que eso sucediera. O sea que no es ajeno Dios de los problemas que nosotros tenemos. O sea, Dios los ve. Pero por otro lado, también enseñó. ¿Me sigue? O sea, ellos tenían hambre, pero Jesús también les estaba alimentando el espíritu. ¿Me sigue? Después de alimentarles el espíritu, para que no vuelvan a sus casas y se desmayen, según otra de las versiones, Jesús ve el problema y empieza a hablar con sus discípulos, con los cercanos. Empieza a darles algo para que ellos puedan entregar eso que tenían. Jesús sabía que eso estaba ahí, pero alguien tenía que entregarlo para acercárselo a Jesús. Alguien tenía que poner en buenas manos eso que tenían. Entonces muchas veces, hermanos, nos va a suceder en la vida que tengamos que pasar por diferentes cosas, a veces difíciles. Pero por otro lado, hermanos, cada vez que hay un milagro, hay alguien que respondió con fe con esa situación. Hay alguien que logró superar los problemas de decir, yo no lo necesito.
Hermanos, cuando la Biblia relata del ciego Bartimeo, ¿sí? No era seguramente ni por casualidad el único ciego que estaba cerca de ahí. Había muchos con muchísimos problemas, eran dejados a los costados del camino por las familias para que pidieran, para que mendigaran. Esa era su vida, siempre. Su vida era que los llevaban de un lado hacia otro para mendigar. Los ponían en las puertas de los templos, como ellos no podían entrar, estaban ahí afuera. Los ponían en los caminos y estaban ahí. Pero este hombre, hermano, al escuchar, escúchenme bien, al escuchar que Jesús venía, al entender que Jesús venía, comenzó a gritar desesperadamente. Comenzó a ser él el canal. Él la parte del milagro. Señor, aquí tienes a alguien con el cual hacer tu milagro. Aquí tienes a alguien en quien, en mí. Hazlo en mí, Señor. Y gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no solamente hizo eso, sino que cuando lo traen, cuando lo intentan calmar, él viene y le dice a Jesús, Jesús le pregunta, pero que quiero recuperar la vista. O sea, él tenía una prioridad en su vida. Y esa prioridad le permitió formar el canal para que el milagro se produzca. O sea, las personas debemos hacer algo, entregar algo. Él soltó la capa, soltó todo lo que lo marcaba con el pasado. No creyó que nunca más iba a vivir ahí. Dijo, si Jesús me está llamando, porque algo va a hacer conmigo. Él produjo ese estado de fe, ese momento de fe que hizo que Jesús hiciera un milagro. Pero eso, le dice, bueno, pero teniendo a Jesús ahí, todos haríamos lo mismo. Bueno, la Biblia no dice eso. Es más, dice justamente lo contrario a lo que nosotros pensamos. Dice que una multitud iba pegado a Jesús y nadie sacaba nada de él. Pero una mujer relata que hacía muchos años que estaba enferma, se venía arrastrando y lo toca a Jesús porque ella decía en su mente, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y se metía entre la gente, si tan solo tocare, y la gente la arrastraba para atrás y le decía, inmunda, sal de aquí, vete de estos lugares. No le era permitido a ella estar entre la multitud. Y sin embargo, esta mujer corrió detrás. Y en el momento que logra tocar el manto de Jesús, fue sana. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que produjo el milagro? Lo que esta mujer hace. ¿Cómo se mueve en fe para obtener aquello que está necesitando? Ahora, había muchos ahí, en medio de esa multitud, que también tenían necesidad. ¿Cómo es posible entonces que algunas personas comprenden de qué se les habla y otras personas, teniendo a Jesús pegado a ellos, amontonado a ellos, Jesús se paró en el camino y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Señor, dijo Pedro, dice, pero acá hay una multitud. ¿Quién? No podemos saber quién ha sido. Alguien me ha tocado, dijo Jesús, porque alguien me tocó con fe. Poder ha salido de mí. O sea, Jesús sabe cuando algo pasa en la vida de las personas, cuando alguien lo toca con fe. Entonces, la fe es justamente arriesgarse a creer en un Dios poderoso que nos transforma, que nos cambia, que nos hace nuevos, que nos da seguridad, que cambia nuestra vida para siempre. Pero nosotros tenemos que generar el momento. Tenemos que creer. Tenemos que estar ahí. Si no, ¿para qué vamos? ¿Para qué ora usted? Ora usted primero. Vamos a hacer una pregunta. ¿Ora usted? ¿O no? Pues si no ora, si no lo busca a Dios, jamás va a suceder nada. Este hombre, Bartimeo, hace algo tremendo, hermanos. Cuando escuchó que Jesús venía, no dejó pasar la oportunidad. Él no le interesó gritar por un momento sabiendo que la eternidad de él iba a ser diferente. O sea, no dijo, no, tengo que estar así porque si no Dios qué va a pensar. No, se olvidó de todo. Y logró ser libre de lo que lo acechaba, de lo que le hacía daño. Ahora la pregunta mía es, ¿cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Cuáles son las cosas que entran en tu mente? ¿Cuáles son las prioridades que tienes? Si tendrías una sola cosa para pedir, ¿qué pedirías? Si Dios se presentara y te diría, pídeme lo que quieras, ¿qué pedirías? ¿Qué harías para que eso sucediera? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces para que eso suceda?
Este Andrés encontró en medio de la multitud un muchacho. El muchacho abrió algo así y le mostró panes y peces. Ven, vamos a Jesús. Vamos a mostrárselo a Jesús. Nunca había pasado. Él no sabía que iba a suceder. Pero Jesús sí sabía que iba a suceder. Jesús sí sabía que iba a pasar. Sabía lo que iba a suceder. Pero déjame decirte algo. En ese tiempo que estuvo esta gente aquí escuchando palabras, empezaron a tener hambre. ¿Lo estás escuchando? Jesús lo solucionó en lo último. Porque estas personas necesitaban palabras, necesitaban ser ministradas, necesitaban escuchar el mensaje. ¿Por qué? ¿Sabe por qué hace esto Jesús? Porque luego estas personas lo seguían, pero no lo seguían por la palabra de Jesús. Lo seguían, muchos de ellos lo seguían porque los había alimentado. ¿Me está siguiendo? Entonces muchas veces Dios quiere darnos una palabra y el milagro muchas veces no pasa. Porque debemos pasar tiempo con Jesús. Debemos pasar tiempo con Él. Escuchar las enseñanzas que tiene. ¿Sí? Mientras tanto, mientras ellos estaban empezando a pasar hambre, Jesús seguía hablando. Parecía que a Jesús no le interesaba, pero Jesús sabía qué era lo que iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. Y pasó después de la enseñanza. Sucedió después de que Él le dio una palabra. ¿Me está siguiendo? Muchas veces necesitamos nosotros también pasar por tiempos en el que todavía no tenemos la respuesta. No tenemos el milagro hecho. Lo podemos ver, puede ser que usted lo vea, pero todavía no está hecho. Necesitamos palabras, necesitamos enseñanza, necesitamos ser transformados, necesitamos ser personas diferentes, necesitamos creer que Dios lo va a hacer. Necesitamos ser el canal, ser el que entrega esto, el que pone una vasija más para que el aceite siga fluyendo. Ahora, cuando tiene lo último, cuando se termina la última vasija, la Biblia dice, se cortó el aceite. Segunda de Reyes, capítulo 4, de algo. Tremendo. Cuando la última vasija terminó y no había más. O sea, Jesús no tenía límite, llenó todo. Y las personas que estaban ahí, que tenían hambre, se saciaron tanto que sobró comida. Y sobraron 12 cestas, una para cada discípulo. Venían así, mostrándole a los demás. Venía Pedro, tal vez él pensó que era el único que le había sobrado. Y se encontró con que Felipe también venía con otra canasta más. Y cuando se acercaron al lugar en donde estaba Jesús, vieron todo lo que había sobrado. Todo eso, y todos habían sido saciados. Ahora, hay milagros, hermanos, que son para un momento y que van a resolver una pequeña cosa de tu vida nada más. Pequeñas cosas, como esta. Es un milagro pasajero. Un milagro que afecta un tiempo. Después ellos volvieron a sus hogares y comieron allí. ¿Me siguen? Pero hay milagros que cambian a la persona para siempre. Entonces uno necesita de Dios que haga cosas en nosotros que tanto necesitamos de Él, hermanos. Hay siempre una necesidad de parte de Dios de poder moverse. De poder moverse en nosotros, en nuestra vida. Este ejemplo, y yo anoté 3 o 4 nada más, para que no sea tan largo esto que quería comentarles, pero sí que Dios, hermanos, cuida mucho y mira mucho cómo nosotros actuamos en fe ante las circunstancias que tenemos en nuestra vida. Las circunstancias van a aparecer y van a seguir siempre en nosotros. Siempre van a estar. Pero una vez que tenemos fe, una fe correcta, una fe verdadera en Dios, hermanos, tenemos que actuar conforme a la fe que tenemos. Cuando aparecen los inconvenientes, seguimos orando. No es que ahí comenzamos a orar. ¿Me está escuchando? Cuando vienen los problemas, comenzamos a orar nosotros. Señor, desesperadamente no faltamos a ningún grupo, venimos a la iglesia los domingos, venimos temprano, ofrendamos, nos vamos, cantamos, saltamos, gritamos. Pero cuando estamos diferentes, que no tenemos tanta necesidad, no lo vemos como algo, no somos muchas veces gratos con Dios. ¿Sí? Haga una cosa, venga temprano, busque a Dios, sea puntual, adore a Dios con todo su corazón, sea una persona llena del Espíritu. Seamos transformados, seamos personas transformadas. Pero cuando aparezcan los inconvenientes en la vida, actuemos en la medida de fe que tenemos. Digamos, Señor, esto está, o sea, ponga las cosas que usted tiene
en manos de Dios. Entréguele los problemas a Dios. Él es infinitamente poderoso para solucionar todo. Seamos nosotros ese canal que produce el milagro que va a pasar, que va a suceder. En este caso, no era un milagro simplemente para los discípulos. Era un milagro para toda la gente que estaba ahí. Pero Dios primero se las dio a los discípulos para que lo repartan a los demás. O sea que primero pasas siempre por el liderazgo, la bendición, y sigue hacia el pueblo. Entonces, hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar con cosas así. Esperemos en Dios. Creámosle a Dios. La situación hoy, muchas veces cuando vemos que el país pasa por diferentes crisis y diferentes cosas, nos asustamos muchas veces con lo que escuchamos, con aquellas cosas. Pero la Biblia habla muy claramente de que nosotros, hermanos, somos personas que tenemos fe, que no tenemos miedo a las malas noticias, que tenemos fe ante las malas noticias, que actuamos diferente ante las malas noticias. Tenemos muchas veces muchas malas noticias que aparecen en el día, pero nosotros creemos en un Dios poderoso y ponemos nuestro corazón y nuestra vida en ese Dios. Y dejamos, no solucionándolo nosotros, sino dejándolo que Dios haga su papel. Nosotros somos el medio por el cual Dios lo va a hacer. Dios seguramente va a transformar nuestros corazones y nos va a dar algo, hermanos. Ahora, una vez más quisiera preguntarte, ¿cuántas veces nos pasó esto, lo que le pasó a Felipe? Muy pocas veces Jesús ha hecho esto, de hablar cara a cara con alguien de los discípulos, diciéndole, ¿y ahora qué hacemos? Y le dio la posibilidad para que pudiera hacer algo. ¿Cuántas veces Dios nos pone en la misma situación a nosotros? Cuando pasamos por enfermedades de nosotros o enfermedades de nuestros seres queridos que aman. Tenemos esa fe para decir, Dios seguramente lo va a hacer, estoy confiado de que Dios lo va a hacer. Le voy a entregar este problema en manos de Dios. Toma, Señor, hazlo tú. ¿Sí? Una enfermedad, pues cualquier cosa puede ser. Porque estamos llenos de cosas que nos pasan habitualmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar a Dios y entender que en la búsqueda de Dios vamos a dejarle a Dios que haga su trabajo. Pero nosotros vamos a hacer esos medios de fe para que Él lo pueda hacer. Los milagros no suceden por casualidad. Hay alguien que estuvo ahí, que lo pudo ver, que pudo ser parte, que creyó, que dijo, bueno, Señor, y hizo algo, entregó algo, dio algo. Vimos varios ejemplos, pero Jesús, hermanos, empezó el milagro aquí cuando apareció Andrés, el hermano de Pedro, a traerle a este muchacho con esos pececitos y esos panes. Dele algo de fe a Dios para que Él pueda multiplicarla en su vida. ¿Sí? Espere en Él en todo tiempo. ¿Sí? No tenga temor, no tenga miedo. Los miedos van a aparecer siempre, van a ser parte de la vida cotidiana en la que nosotros estamos, hermanos. Pero no deje que eso, ¿sí? Haga que su vida, ¿sí? Se vuelva triste o sin poder dar gracias por las cosas que nosotros vivimos. Sea una persona grata de corazón, aún en los momentos en el que parecieran las cosas no estar bien. Confíe en Dios, ponga su confianza en aquel que seguramente va a multiplicar y sabe cómo hacer las cosas. Hermano, Dios no tiene presupuesto para eso. Dios multiplica y hace en abundancia. Entonces, no importa cuánta situación difícil nos parezca a nosotros lo que estamos viviendo, pongámoslos en manos de Dios y esperemos que Él traiga el milagro en nuestra vida. Amén. Póngase de pie junto conmigo, vamos a orar.